Bienvenido al devocional Alza tus ojos de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz. Quiero comenzar el devocional de hoy leyendo lo que la palabra nos dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. La Biblia nos dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. En el devocional de hoy contestaremos la pregunta: ¿cómo puedo crecer en la vida cristiana? Y ese es también el título del devocional: ¿cómo puedo crecer en la vida cristiana? Quiero empezar compartiéndote que los cristianos pasamos por diferentes etapas de crecimiento de manera similar a las etapas de crecimiento en la vida física. Este proceso de crecimiento comienza cuando primero nacemos de nuevo y avanzamos hacia la fortaleza y la actividad en la fe, para finalmente, según el plan de Dios, reproducirnos como padres espirituales y darle a Él mucho fruto. Pero para que todo esto suceda, para que este proceso de crecimiento se lleve a cabo, existen dos factores indispensables en el crecimiento. Asimismo, existen dos factores indispensables en el crecimiento de todos los seres vivos: la alimentación y el tiempo. Esto se aplica, como te digo, también a nuestra vida cristiana. Ahí en el pasaje que leía al comienzo del devocional, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, se menciona la leche espiritual, relacionada con las enseñanzas elementales de la palabra de Dios. Pero hay otro pasaje allá en Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14, donde se aborda el tema del alimento sólido, que es un alimento que está destinado a creyentes más maduros, a creyentes con mayor tiempo en la fe. El crecimiento espiritual no está determinado únicamente por el tiempo que el creyente lleva en el camino de Dios, ya que puede haber un estancamiento, como lo indica la misma palabra. Esto puede deberse a que algunas personas, como lo menciona la Biblia, son tardos para oír. Es decir, la falta de recibir el alimento espiritual y escuchar la palabra de Dios. Cuanto más nos alimentemos espiritualmente, más vamos a crecer. Esa es una realidad que el pasaje también nos menciona. El versículo 14 de Hebreos capítulo 5 destaca esa necesidad de tener nuestros sentidos ejercitados, despiertos o alerta para discernir lo que Dios manda y rechazar lo que Él prohíbe. Y ese es el resultado cuando tú y yo estamos poniendo en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Así que hay que ser conscientes de que el crecimiento no es solamente algo que va a llegar de manera natural por el simple paso del tiempo, sino es una decisión que nosotros a través del tiempo vamos tomando para poder entonces llegar a ese estándar, a esa medida que Dios quiere que lleguemos como sus hijos y sus discípulos. Otra razón por la que un cristiano puede no crecer se encuentra detallada en Efesios capítulo 4. Versículos del 14 al 16, donde se habla de los niños fluctuantes, inestables y con falta de firmeza en sus creencias. Sin embargo, ese mismo versículo destaca también la contribución de la iglesia, de sus miembros, de las personas que forman parte. En el crecimiento entendemos que es importante la iglesia. En el crecimiento entendemos la importancia de congregarnos y de estar cerca de otros cristianos, ya que siempre vamos a necesitar la ayuda y la estimulación de las demás personas y sobre todo de los cristianos para poder crecer. Así que nadie va a poder crecer estando solo, nadie va a poder crecer estando apartado. Por eso es que Dios, a través de su palabra, nos dice que Él ha formado y ha originado esta institución que hoy conocemos como su iglesia, para que así cada uno de nosotros pueda crecer. La lectura de la Biblia es uno de los secretos para el crecimiento, aunque algunos cristianos solo reciben su alimento espiritual los domingos en la iglesia. Y es por eso que no crecen, o no crecen a la velocidad que deberían de hacerlo, porque se están alimentando de manera espiritual solamente una vez. En los Salmos se destaca que la prosperidad, la verdadera prosperidad y la prosperidad bíblica está en la vida de quien medita en la palabra día y noche. Así que
Tomarse un tiempo cada día para encontrarse con Dios y para meditar en su palabra es la clave del éxito y del crecimiento en la vida cristiana. Quiero sugerirte algunas cuestiones, ¿verdad?, sobre cómo tener ese tiempo con Dios, sobre cómo empezar a desarrollar el hábito de tener un encuentro con Dios y meditación en su palabra. Lo primero que debes de hacer es escoger el lugar y la hora. Busca un lugar tranquilo y que de manera correcta sea en el mismo horario. Escoge un lugar que puedas establecer como ese lugar donde vas a tener una cita con Dios. Y si debes posponer tu cita, díselo. Dile al Señor que vas a tener que hacer algo y establece rápidamente una nueva cita. No lo dejes esperando, porque Él acude a la cita diaria para encontrarse contigo. Lo segundo, la oración debe formar parte de este tiempo, ya que en la lectura de la Biblia Dios te habla y en la oración tú le hablas a Él y asimismo recibes su instrucción. La oración debe incluir elementos como la adoración, la confesión de pecados, súplicas por otros, las peticiones y acción de gracias. También en este tiempo lee la Biblia y sobre todo si puedes hacer el esfuerzo de leer la Biblia de principio a fin. No abras la Biblia de manera alocada o al azar. Busca leer de manera cronológica o de la manera en la que están los libros ordenados, o hacer un estudio de cierto libro y después pasarte a otro y así sucesivamente. Recuerda que el propósito de leer la Biblia es extraer el mensaje de Dios para ti. Cuando estés leyendo la palabra, hazte preguntas como: ¿cuál es la verdad que encuentro en este pasaje acerca de Dios? ¿Hay algún ejemplo que deba imitar? ¿Hay alguna advertencia que debo también no tomar en cuenta? ¿Alguna promesa que Dios me está haciendo? Podemos entonces, basándonos en estas preguntas, tener una correcta meditación en la palabra. Y lo último que te puedo recomendar es tener un cuaderno donde apuntes la fecha del día en el que estás, apuntes el pasaje que vas a estudiar y sobre todo apuntes el mensaje de Dios para ti. Eso te va a ayudar a retener y a meditar en la palabra. Quiero invitarte a que realmente puedas apartar cada día un tiempo para tener ese encuentro con Dios y su palabra. Y te aseguro que valdrá la pena. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude por medio de su palabra a tomar estas decisiones que nos van a ayudar a crecer. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias porque nos muestras en tu palabra de una manera clara que el propósito que tienes para nosotros es que crezcamos. Gracias, Señor, porque sin duda podemos comprobar que nos has dado muchas herramientas y recursos para poder llevar a cabo ese crecimiento. Señor, queremos pedirte solamente que nos des a cada uno de nosotros la prioridad para podernos enfocar en crecer de manera espiritual. Porque sin duda, Señor, ese es algo que tú estás esperando. Eso es algo, Señor, que va a ser de bendición para nuestra vida. Y queremos aceptar este desafío. Ayúdanos a crecer en la oración, a crecer en la lectura y la meditación de tu palabra, a crecer también, Señor, en la obediencia, a crecer, Señor, también en esa relación que tenemos contigo. Y que de esta manera, Señor, podamos seguir creciendo, pero también reproduciéndonos y darte mucho fruto, porque eso es lo que tú mereces. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, es el deseo de mi corazón y mi oración por ti hoy. Nos vemos en el siguiente devocional.